sea, eso que inhabilita. El método científico no lo inhabilita. O sea, el método empírico está con el método científico y viceversa. Necesitamos el uno del otro para que estén pasándose información mutuamente. Oye, este método, pongámoslo en práctica. Esto funciona, esto funciona, esto funciona, esto hay que modificarlo. Volvemos a hacer un análisis, volvemos otra vez a hacer. O sea, es una rueda continua en la cual analiza el procedente. Más allá del código deontológico, que creo que tiene que estar presente, vamos, creo no cabe duda que tiene que estar presente, y más en los temas que estamos hablando, donde hay vidas en juego y donde hay también un comportamiento que obliga, en cuanto a la interrelación de las personas, a tener, en fin, unos principios, unos valores, una ética, etcétera. Ya sé por qué mis disparos hacen lo que hacen, ya sé cómo puedo corregirlos, el tener las herramientas que le permiten luego llevarlo al campo empírico, al campo práctico y poder él mismo ser su propio instructor. El método científico me da la ventaja siguiente. Puedo hacer que los alumnos durante la clase dependan de mí, sean dependientes de mí, pero les estoy dando a la vez las herramientas para que cuando yo desaparezca de la ecuación, ellos puedan seguir analizándose a sí mismos. Al alumno no le vuelves a ver, y entonces cuando te encuentras con esto, como tú bien dices, para mí, y hasta a estas alturas de mi vida, es la mayor satisfacción profesional que tengo, ver que un alumno me ha superado y que el legado humilde que yo he dejado ya está superado y que se sigue evolucionando, y que yo puse ese granito o ese, en fin. Y podemos aprender de un montón de disciplinas, desde las artes marciales tradicionales hasta las armas, hasta los sistemas de competición, la psicología deportiva en un momento dado. Fíjate que todo lo que estoy nombrando son ramas científicas de algún tipo de saber. Todo está conectado. Y si te acuerdas de la primera charla que tuvimos de opología, te dije eso, que todo eran ciencias conectadas. Entonces, la biomecánica, el por qué cuando yo empuño un arma tengo que tener determinado ángulo con las muñecas. Ahí está precisamente el método científico. La mayor parte de la gente, entre otras muchas cosas, hablando de batas blancas, de tecnología y demás, se piensa que nace en una burbujita en la cual el método empírico, pragmático, práctico, no entra. Es todo lo contrario. O sea, dentro de la ecuación del método científico está la puesta en práctica, la puesta en escena o el rodaje. Lo que tú has comentado, lo del torniquete, durante mucho tiempo se ha seguido una serie de procedimientos, mejores o peores, y que luego la situación, por ejemplo, lo que tú has comentado de Ucrania, pero hay otros entornos también donde se ha evolucionado a nivel pragmático, estos métodos científicos han vuelto a ser analizados en base a esa práctica, a ese sistema empírico, y posiblemente algunos se hayan reforzado y otros se hayan tenido que modificar. O sea, eso que inhabilita. El método científico no lo inhabilita. O sea, el método empírico está con el método científico y viceversa. Necesitamos el uno del otro para que estén pasándose información mutuamente. Oye, este método, pongámoslo en práctica. Esto funciona, esto funciona, esto funciona, esto hay que modificarlo. Volvemos a hacer un análisis, volvemos otra vez a hacer. O sea, es una rueda continua en la cual análisis, puesta en práctica, análisis, puesta en práctica, análisis, puesta en práctica. Ese es el problema. La mayor parte de la gente quiere cosas que sirvan y no me tengan que preocupar nunca más. Y eso no es así. Y más en una época en la que la evolución de todo absolutamente, está en la palestra. O sea, hasta hace muy poco
el profesional armado tenía que respirar, era evidente, ¿sabes? Somos seres vivos, necesitamos respirar. Si no respiras te mueres, eso es de cajón. Ahora, ¿cómo respiramos? O sea, el primero que empezó a comentar alguna cosa de la respiración táctica fue Dave Grossman en su momento, en alguno de los libros que publicó, algunos artículos que han salido por ahí de determinadas personas que han estado, como dicen los americanos, viendo al elefante, pero nunca ha habido nada profundo de cómo hay que respirar en según qué circunstancias, cómo respirar antes de un enfrentamiento, durante el enfrentamiento y posterior al enfrentamiento para volver a la calma. O sea, ahora mismo cuando yo explico eso a profesionales armados, todavía hay mucha gente que me mira como si yo estuviera dando una clase de yoga. No, no es así. O sea, estamos hablando de que necesito saber respirar y tengo que acoplar este sistema a esto. El hecho de que además quien lo haga no sea solamente alguien de bata blanca, sino alguien que haya estado sobre el terreno y haya estado trabajando, le da más fortaleza a muchos de esos procedimientos. El problema, hoy en día, sobre todo en el mundo occidental, sobre todo en la mayoría de los países occidentales y en general de, por ejemplo, Iberoamérica, donde yo me he movido, en algunos países de Asia, muy pocos instructores realmente podemos decir que tienen una práctica real y la puesta en práctica empíricamente de esas técnicas en una situación real. Y ahora me dirás, pues entonces no deberían instruir. Sí, sí se puede instruir. Sí se puede instruir si dejas el ego en su sitio y eres capaz de ser una persona verdaderamente inteligente. Lo digo verdaderamente inteligente, analiza lo que voy a decir ahora mismo. O sea, una persona inteligente aprende de sus errores. De ahí estamos de acuerdo, ¿verdad, José Manuel? Sí. Estamos de acuerdo. Pero las personas verdaderamente inteligentes, esas personas que realmente son de los que aprenden de sus errores y de sus aciertos. Pero también aprenden de los errores y los aciertos que ven fuera. Esas son las personas verdaderamente inteligentes. Fíjate lo que te estoy diciendo. Normalmente la mayor parte de la gente, el 90% de la gente, y dentro del mundo de la instrucción es exactamente igual o peor. El 90% de los casos, cuando hacen algo bien, siempre dicen, qué bueno soy, qué bueno, es que soy magnífico, ¿verdad? Punto, ahí se queda toda la lección. Pero si lo hacen mal, es cuando empiezan, que ve cómo ha podido pasar esto, y si tienen el ego muy grande, un fallo lo tiene cualquiera, esto, otro día lo haré mejor, no pasa nada. La luna, la gravedad de la luna me ha traído proyectil y me lo ha desviado, tal. Estoy siendo un poco sarcástico, pero creo que no nos hemos entendido. Pero una persona verdaderamente inteligente hace un ejercicio, le sale bien, le sale mal, y lo analiza empíricamente y a nivel científico. A ver, este disparo se me ha ido aquí, este era el segundo, he hecho esto, tengo que controlar el disparador, este se me ha venido aquí no controlé bien la mira y pegué un tirón más fuerte de la cuenta en el disparador, aquí el empuñamiento se me relajó un poco, entonces esa persona está aprendiendo de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal, pero de una manera bien empírica, bien pragmática y sobre todo analíticamente científica. ¿Ves lo que estoy diciendo? Y mis clases yo las hago así. Y créeme, yo me he encontrado con gente que pasar de tener un control del arma muy leve, por decirlo de alguna manera sutil, a encontrarse cómodo con el arma. En el sentido de decir, ya sé por qué mis disparos hacen lo que hacen, ya sé cómo puedo corregirlos, el tener las herramientas que le permiten luego llevarlo al campo empírico, al campo práctico y poder él mismo ser su propio instructor. El método científico me da la ventaja siguiente. Puedo hacer que los alumnos durante la clase dependan de mí, sean dependientes de mí, pero les estoy dando a la vez las herramientas para que cuando yo desaparezca de la ecuación, ellos puedan seguir analizándose a sí mismos. De la otra manera, si yo soy el mega instructor, mega cool, que sale en YouTube y hago las técnicas magníficamente bien, los vuelvo dependientes de mí dentro del campo de tiro y fuera del campo de tiro, porque no van a tener herramientas para analizarse. Y si no me puedo analizar, si no puedo medir, tengo un problema. Todo tiene que ser medible, todo tiene que ser analizable. Tengo que ser yo el primer que sea capaz de hacer eso. Y me tienen que dar las herramientas. Ahí es donde entramos los verdaderos instructores. Pues fíjate, yo desde Segway te invitaría a crear un protocolo de certificación para instructores que no solo se les valide su puntería, sino también su conocimiento y metodología de enseñanza basada en la evidencia, ¿no? En lo que
en fin, existe actualmente. Yo creo que esos protocolos no existen, o si existen, yo no los conozco. Es decir, tiende siempre a validar la capacidad de puntería del instructor y de enseñar esa, ¿no? Pero no existe una metodología de enseñanza. Pues mira, me vas a permitir que presuma un poco. Soy presidente honorario segundo de la Asociación de Instructores de Tiro, AFITA, Asociación Federal de Instructores de Tiro de Argentina. En la época del COVID ayudé, aparte que ya conocía, había visitado Argentina alguna que otra vez, y ayudé con algunos instructores. Y te puedo decir que ellos sí tienen un código deontológico, porque es la base de lo que tú estás comentando y lo que yo he transmitido antes. Ese código deontológico nace precisamente, la deontología nace del método científico. No se entiende una deontología puramente ética si no tiene un método científico que lo respalde, porque entonces se quedaría hueca, se quedaría simplemente en palabras, sería algo pues como hacen los políticos hoy en día, todo se quedaría en palabras huecas. Entonces, AFITA lo está llevando a cabo, tiene su código deontológico, tiene sus procedimientos, no son dogmáticos en el sentido que todo el mundo tiene que enseñar lo mismo, pero todo el mundo tiene que enseñarlo de una forma muy determinada, en el sentido que deontológicamente sean correctos y basados en principios, basados en valores, basados en cuestiones repetibles, plasmables, y sobre todo que el alumno se pueda llevar a su casa. Entonces, sí hay, ¿de acuerdo? Y sí he trabajado con ese procedimiento. También te digo que particularmente con el código deontológico, aparte de publicar bastantes artículos sobre ello defendiendo esa tesis y de algo fundamental. Yo pongo un ejemplo que es muy extremo y muy irreal totalmente. O sea, si en una universidad a todos los cirujanos que salen de esa universidad les enseña que pueden hacer determinada operación a corazón abierto, pido perdón a los médicos que me puedan corregir en las barbaridades que voy a decir, pero con un cuchillo de cocina, abrir el pecho, hago una operación y vuelvo a cerrar, todo el mundo se nos echaríamos la mano a la cabeza y a ese profesor lo meteríamos en un psiquiátrico, muy probablemente. Bien, lo mismo debería ocurrir con otra profesión que también hablamos de vidas. Un médico está para salvar vidas, un profesional armado está para salvar vidas. Son dos métodos muy distintos. Nosotros, los profesionales armados, tenemos que proteger a la sociedad de aquellos integrantes de la sociedad que no son tan buenos socialmente hablando. Y puede parecernos políticamente incorrecto, me da igual. O sea, para mí eso es antidemocrático hablar de correcciones políticas. O sea, en una democracia tenemos derecho a decir lo que sea, luego apognaremos con lo que nos caiga encima, pero el derecho lo tenemos, la libertad de expresión. Entonces, hay ciudadanos que desgraciadamente solo entienden una palabra, que es la violencia, y tenemos que tener gente capacitada, ética, moral y técnicamente para poder detener a esa gente mala. Y para ahí es ahí donde tiene que nacer el mismo código deontológico que tienen los médicos. La función de un médico es salvar vidas, la función de un profesional armado es salvar vidas. Y alguno me dirá, eso no, el profesional armado lleva armas para matar gente, no, lleva armas para salvar vidas, para evitar que determinados, y me vas a perdonar porque yo sé, tú y yo somos defensores del lobo, pero voy a utilizar ese término porque yo creo que lo conocemos todo el mundo, para que cuando lleguen los lobos yo pueda defender a mi rebaño. Ahí está la cuestión, ahí está la diferencia. Entonces, ¿tiene que haber un código deontológico para los instructores? Sí, pero es un sí rotundo, además. Tiene que haber un código deontológico. Si tú enseñas una técnica que está poniendo en riesgo la vida de la gente, tú eres responsable de lo que ocurre. Igual que un profesor universitario cuando enseña una técnica procedente. Más allá del código deontológico, que creo que tiene que estar presente, no cabe duda que tiene que estar presente, y más en los temas que estamos hablando, donde hay vidas en juego y donde hay también un comportamiento que obliga, en cuanto a la interrelación de las personas, a tener, en fin, unos principios, unos valores, una ética, etcétera. Yo voy más allá de ese concepto, sino más técnico. Yo me estoy refiriendo a que, hasta donde yo conozco, la formación por parte de los instructores está basada básicamente, instructores de tiro, está basada
básicamente sobre la puntería, pero no lleva por añadido un conocimiento en cuanto a la metodología de la enseñanza, a esa estandarización me refiero. Yo hablo de estándares que llevan también acompañado... Si te contesto completamente, tendría que hacer publicidad de mi último libro. Anda. Estamos aquí también para eso. Si te das cuenta, en el último libro, de Meditaciones de Prología 1, en ese libro prácticamente la primera mitad de ese libro precisamente dedicado a lo que es la metodología del instructor, qué tiene que tener un instructor para ser instructor, qué tiene que tener un instructor para transmitir conocimientos y para sobre todo ser ese referente, ese líder que tiene que ser cuando está dando clase. O sea, esas preguntas que se tiene que hacer y que los alumnos también tienen que hacerse respecto a ese instructor. ¿Cuándo fue la última vez que cambió una técnica y por qué la cambió? ¿Cuándo fue la última vez que hizo un curso de reciclaje y por qué lo hizo? ¿Y qué le cambió? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que hacer un esfuerzo, tuvo que moverse, tuvo que ir a algún lado para aprender algo nuevo que no conocía? Pero sobre todo la pregunta más importante que tienen que hacerse tanto los instructores como los alumnos de esos instructores es algo tan simple como ¿cuántos alumnos han superado a este instructor? Porque esa es la pregunta clave. O sea, un buen instructor son los cimientos. O sea, igual que en el método científico hemos pasado del método de Pitágoras, por muy genial que fuera, estamos hablando de una tecnología de hace 2000 años, de 3000 años, a hoy en día tener naves espaciales, a tener rayos láser, a tener un montón de cosas. Eso ha sido porque poco a poco el conocimiento ha ido sumando. Un instructor que ninguno de sus alumnos le ha superado no es un instructor, es un destructor. Un instructor donde la mayoría de sus alumnos le han superado, a lo mejor no en todos los campos, pero en la mayoría de los campos, o incluso han abierto campos nuevos que el instructor no había tocado nunca. Si ese instructor han salido alumnos de ahí, de esa escuela, de esta persona, ese es un buen instructor. ¿Por qué? Porque los cimientos que ha impartido son sólidos. El instructor que sus alumnos no han crecido, no han evolucionado, no es un instructor, es un destructor. Entonces esas 4 preguntas que te acabo de plasmar formarían parte de eso que tú me estás diciendo. Y si te das cuenta, son preguntas técnicas, pero son preguntas técnicas que tienen que ver con la parte filosófica, con la parte ética, con la parte deontológica. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no podemos hacer compartimentos estancos. Nos pasaría como al Titanic, acabaría pasando agua de un compartimento al otro y nos acabaríamos hundiendo. No podemos tener compartimentos estancos, tenemos que tener compartimentos totalmente intercomunicados. Mi ética tiene que ir de la mano de mi técnica y mi técnica tiene que ir de la mano de mi razonamiento y mi razonamiento tiene que ir de la mano de mi ego controlado. O sea, todo está intercomunicado. O sea, como instructores tenemos que ser integrales, íntegros, la parte ética, e integrales, tanto a nivel de conocimientos como a nivel de capacidades, como a nivel de transmisión, como a nivel de todo. O sea, no podemos ser estancos. Si somos estancos, acabamos generando eso, que ninguno de nuestros alumnos nos supere. ¿Por qué? Porque les frenamos, porque les segamos los pies. Sí, estoy de acuerdo. No sé si también cuando uno ya tiene una edad entra en juego también una parte que tiene que ver con el término legado, que es una parte que también de alguna manera está conformado con buena parte de nuestro ego, pero que a pesar de ello es lo que da satisfacción al final sobre la labor que uno ha hecho de enseñanza. Para mí, en este momento de mi vida, no hay mayor satisfacción a la hora de enseñar que, como tú bien dices, ver que alguien que ha dedicado su tiempo y su confianza, ha depositado en mí para yo humildemente tratar de enseñarle todo lo que he aprendido a lo largo de una vida, y ver que en un momento dado esa persona te supera en conocimientos, quiere decir que ha atendido, ha puesto interés, ha puesto su tiempo, gran parte de su vida, en muchos casos, a eso que tú has tratado de transmitir, lo ha estudiado y aplicando precisamente el método científico y muchas veces el empírico, cuando le vuelves a encontrar,
te encuentras pues a un personaje que te supera en fin, en aquello que tú pensabas bueno, que uno enseña pero no sabe a veces si cae en saco roto y que al alumno no le vuelves a ver. Y entonces cuando te encuentras con esto, como tú bien dices, para mí, y hasta a estas alturas de mi vida, es la mayor satisfacción profesional que tengo, ver que un alumno me ha superado y que el legado humilde que yo he dejado ya está superado y que se sigue evolucionando, y que yo puse ese granito o en fin, ese básicamente lo has definido perfectamente. O sea, el legado debe ser uno de los objetivos de un buen instructor. Y eso, ya poniéndonos a hablar a nivel científico, es algo tan simple como la pirámide o la escala de Maslow. O sea, estamos hablando de ir cubriendo escalones que nos lleven hasta la cúspide. La cúspide, eso es el ser alguien que aporta algo a esa sociedad o a esa humanidad o lo que hagamos. El legado, como tú dices, para mí también es un objetivo muy bien definido. O sea, no es el hecho de que Cecilio Andrade ha dejado esto, no. Que es que yo sepa que he aportado a determinadas personas, a lo mejor. También es cierto, y eso lo explico también, por ejemplo, hablando de FITA, el presidente de la asociación, Germán Zugasti, Germán en su momento me hizo una pregunta. Dice, es que yo intento llegar a todo el mundo, pero es que la gente, no todos te atienden, al final notas que estás perdiendo el tiempo. Digo, es que es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. O sea, como instructores, como mentores, como alguien que intenta transmitir un mensaje, tenemos que tener en cuenta de que no vamos a llegar a todo el mundo, vamos a llegar a un porcentaje, me voy a atrever a decir, mínimo. No mínimo de que sean muy pocos, sino de que no son la mayoría. Entonces, ese porcentaje mínimo es en el que tenemos que enfocarnos y reconocer que no vamos a llegar todos. Esto es como quien dice, le cae bien a todo el mundo, malo. Si le caes bien a todo el mundo, tienes un problema grave. Porque entonces quiere decir que estás cambiando tu vocabulario con cada uno. O sea, no le puedes caer bien a todo el mundo y no todo el mundo puede recibir el mensaje que tú quieres transmitir. Pero sí es importante que quien sí recibe ese mensaje, esa persona, es capaz de pensar por sí misma y es capaz de sacarle flecos nuevos, rutas nuevas, sendas nuevas, llevarlo más lejos de donde tú llegaste. Entonces, eso es en lo que tenemos que fijarnos, como tú has dicho, en ese legado. Luego la cuestión es que muchas veces no nos damos cuenta, pero ese legado que queremos transmitir, ese mensaje que queremos transmitir, a lo mejor hoy no le llega, porque eso me ha pasado. Ha habido gente que en el pasado, pues poco más o menos me decían, a mí lo que está enseñando Cecilio no me interesa, eso que dice no entra dentro de mi edad. Y años después llega y me dice, Cecilio, ¿se acuerda usted que discutimos y que no me convencía en aquel momento? Pues ahora sí. O sea, es como un libro. O sea, yo tengo aquí, tú lo sabes, tengo miles de libros y hay libros que yo los he empezado a leer, buenos libros, lo he empezado a leer y no encajaba, no era capaz de concentrarme en el libro. Lo he cerrado, lo he dejado apartado, que no me ha caído ningún problema. Y años después lo he vuelto a abrir, lo he puesto a leer, me lo he ido del tirón. O sea, hay momentos en la vida para todo. O sea, ni esta persona cuando no te está escuchando está equivocada, ni tú tienes toda la razón en un momento dado. A lo mejor tu forma de transmitir el mensaje también cambia con los años. Lo que quiero decir con eso es que tenemos que ser un poquito equilibrados. O sea, no podemos llegar a todo el mundo y hay que asumirlo. Y a lo mejor al que no llegamos más adelante. Y a lo mejor ni siquiera escuchando a nosotros, es recordando algo que alguien le dijo que ni siquiera se acuerda que éramos nosotros. O sea, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para ese legado, como tú comentas. Pues así es. Espero que en esta ocasión no hayamos sido demasiado espesos, ni demasiado filosóficos. Alguno dirá que sí. Alguno dirá que sí. Bueno, una de cal, otra de arena. El otro día estuvimos pegando tiros en el oeste. Creo que fue bastante simpático y aprendimos cosas. En este caso nos hemos ido un poco más a las profundidades de la mente humana y siempre dentro del análisis que nos corresponde, aunque el título es entrenamiento armado, nos hemos centrado más en lo que es el método científico y prometemos que en la siguiente entrega nos centraremos
más en la parte del enfrentamiento del punto de vista técnico para compensar un poquito. Pero mira, para dar un adelanto para la próxima vez, la parte técnica, vamos a hablar del tema de ciencias por compartimento. Vamos a hablar, por ejemplo, de algunas que tienen que ver, y lo vamos a nombrar un poquito si te parece bien. Por ejemplo, dentro de lo que la medicina, la fisiología es fundamental, es saber cómo reacciona nuestro metabolismo en situaciones de estrés vitales, de estrés de combate. Y podemos aprender de un montón de disciplinas, desde las artes marciales tradicionales hasta hasta los sistemas de competición, la psicología deportiva en un momento dado. Fíjate que todo lo que te estoy nombrando son ramas científicas de algún tipo de saber. Todo está conectado. Y si te acuerdas de la primera charla que tuvimos de opología, te dije eso, que eran ciencias conectadas. Entonces, la biomecánica, el por qué cuando yo empuño un arma tengo que tener determinado ángulo con las muñecas, con mi empuñamiento, y por qué tengo que hacer determinadas acciones tanto con un arma corta como con un arma larga. El saber biomecánicamente el por qué tengo que hacer determinadas acciones. Estamos hablando de la biomecánica, es una rama de la medicina, otra ciencia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la respiración que te decía antes, tiene que ver con la fisiología, volvemos otra vez a la medicina. Cuando estamos hablando de disparos puros y mecánicos, o sea, de trayectorias, estamos hablando de física, en este caso de la balística, de lo que son las trayectorias. Tenemos que conocer esa parte, es otra ciencia más. Si estamos hablando, por ejemplo, de cómo presionar el disparador, estamos hablando de mecánica. No es una ciencia en sí misma, pero dentro de lo que es la tecnología, dentro de lo que es la mecánica en sí misma, es paralela. Cuando hablamos, por ejemplo, de equipaciones, ¿qué equipaciones, cómo las tengo que llevar? ¿Cómo tiene que estar mi cuerpo respecto a la equipación que yo estoy portando? También tenemos que conocer nuestra estructura física, nuestras capacidades a la hora de carga, a la hora de movernos, a la hora de trabajar el core. Cuando yo me quito todo el armamento de encima, yo tendré que tener un entrenamiento físico determinado. Y el entrenamiento físico, que a lo mejor es muy bueno para levantadores de pesas o para salir en películas como Arnold Schwarzenegger, a lo mejor en el momento que me pongo el equipo encima ya tengo problemas. Con muchos culturistas, y digo culturistas de manera general, gente que trabaja los músculos para ser voluminosos y grandes. No los quiero menospreciar a nadie, ¿de acuerdo? No voy por esa vía. Unos grandes trapecios, y en el momento que le ponías el chaleco portaplacas con las placas balísticas, los cargadores y demás, le aplastaba los trapecios y a los 10 minutos les dolía de tal manera que estaban totalmente inhabilitados, por ponerte un ejemplo. Todo eso, la ergonomía de los equipos, de que mi entrenamiento físico esté adaptado, todo entra dentro de las ciencias. Si nos queremos meter luego en ciencias un poquito menos prácticas, entre comillas, la legislación no es una ciencia en sí misma, pero es algo muy importante. Tengo que saber el cómo, por qué y cuándo puedo aplicar la fuerza, la legítima fuerza, tanto letal como no letal, sobre otro ser humano. ¿Cómo puedo justificar mis acciones armadas delante del juez en base a la legislación? Eso también hay que estudiarlo y un instructor tiene que impartirlo. O sea, ¿cuántas cosas he dicho ya? Creo que he aportado unas cuantas, ¿verdad? Si luego hablamos de cómo te he desglosado, cómo nació, para qué nació, en qué circunstancias nació el método israelí, el que se denomina en general el método israelí, si te das cuenta, he aplicado la historia. O sea, estamos hablando de que estamos metiendo muchas cuestiones ahí en medio. Si hablamos luego de cuestiones de biomecánica, de cómo tengo que colocar los pies para el combate, de cómo tengo que tener las manos para el combate, de cómo tengo que mover la cabeza para el combate, es algo que llevamos ya como 6 millones de años estudiando. ¿Por qué? Porque desde hace 6 millones de años, desde los primeros prehomínidos hasta hoy en día, hemos tenido 2 piernas, 2 brazos, una cabeza y un tronco. Que yo sepa, no hemos tenido ningún ser humano que hayamos podido tocar fuera de determinadas imágenes religiosas que tuvieran 6 brazos. Hasta donde yo sé, todos hemos tenido 2 brazos. Algunos pueden tener hasta 6 dedos, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero lo normal son 2 brazos con 2 manos de 5 dedos cada uno. 2 piernas con unas determinadas capacidades. Entonces, la posición de los pies a nivel histórico de un samurái, de un templario, de un arcabocero español, de un guerrero jaguar azteca o de un Chiikawa en un momento dado, empezamos a tirar del hilo de todos los guerreros de la historia, no ha cambiado tanto.
Pues estamos hablando de historia y de biomecánica mezclado en una sola cuestión. Si hablamos de tecnología, una lanza está hecha básicamente con una punta de un metal determinado, como una pistola. Una flecha, necesitamos saber de balística, igual que cuando disparamos con una pistola. Si te das cuenta, ¿cuántas ciencias se han metido ahí? Creo que unas cuantas, ¿verdad? Y todas analizadas. Además de las que se van integrando poco a poco, que tienen que ver con las ciencias de las telecomunicaciones, la digitalización e incluso las ergonómicas a nivel cibernético, que son implementaciones que se van recreando en principio en un modelo digital y que al final acaba por llevarlo implementado pues un operador en su indumentaria o en su biomecánica natural para mejorar. Eso es todo un mundo también que está evolucionando a pasos agigantados y que de algún modo nos va a saltar a la cara de un momento a otro, y no muy tarde vamos a ver a esa imagen del super soldado que de forma cibernética pues tiene apoyos biomecánicos externos, esqueletos externos, y en fin, es un mundo que va hacia el futuro y que tiene un nexo muy claro, y que cuando vemos pues a un cromañón con un... Yo acudo mucho a aquella famosa imagen de Stanley Kubrick de Odisea en el espacio, donde ese mono golpea con el hueso el cráneo, y bueno, es fantástico observar cómo a pesar de todo seguimos aquí y no nos hemos destruido. Así que pues mira, con esto casi finalizaríamos, Cecilio. Como hemos visto, el abanico que se abre es extraordinario. No vamos a dar ningún dato concreto sobre cuál va a ser la próxima entrega en particular, para despertar el posible interés del espectador, pero sí prometemos que trataremos de dar respuesta pues, a algunos temas más técnicos, más dinámicos, digamos, y menos, vamos a decir, así, filosóficos, que tienen que ver con el método científico, con la deontología, con la estandarización, con la protocolarización, pero que al final al cabo todo eso hay que envasarlo y hay que ofrecerlo de alguna manera sistemática y honrada, ¿no? Y que es lo que se persigue. Así que si ¿quieres despedirte o añadiendo alguna cosita más? Yo por mi parte ya me despido hasta la próxima entrega. Yo también me despido hasta la próxima entrega, y mi intención a la hora de explicar todo esto, para dejarlo ya cerrado, no era ser pesado, ser aburrido, ser denso, como estábamos diciendo hace un momento, sino la idea de que el instruir a profesionales armados, el trabajar como profesional armado, es una dedicación vital para toda la vida, con lo cual tenemos toda una vida para evolucionar y para aprender todo eso en cualquiera de las ramas, en cualquiera de las habilidades que queramos desarrollar. Entonces no es una cosa de conseguir de hoy para mañana, como nos gusta con la pastillita roja o la pastillita azul. O sea, es una cuestión de dedicación, de interés y sobre todo de vocación. Entonces, el método científico es básicamente eso, tener la vocación de... Y el profesional armado verdadero es un ejemplo precisamente de esa vocación. El verdadero, no el que está ahí por circunstancias de la vida del tipo que sea. Y con eso me despido. Gracias por la oportunidad de expresarme. Nada, gracias a ti. Estamos en nuestra casa. En nuestra casa mutua, Sigua, y para eso estamos. Fuerte abrazo. Un saludo para todos. Chao. Out there